Bienvenidos al podcast de Liniers. Yo soy Jerónimo Luna, estoy con Horacio Justo y Juana Bocio. Vamos a seguir hablando de la democracia. Para empezar, me gustaría rescatar el tema que había dicho Horacio en medio de toda la confusión y la discusión que habíamos tenido el día anterior. Además de algunos problemas técnicos, ahora seguramente me van a escuchar con una mejor voz. Pero bueno, yo soy un poco bruto y grabé muy mal el audio. Pero bueno, el tema de la relatividad moral. Hay que tener en cuenta que cuando uno critica la democracia, uno no critica realmente la potestad de poder elegir a los que nos gobiernan. De hecho, nosotros defendemos eso y justamente la democracia hasta limita eso, porque ¿quién en realidad vota? Yo quiero votar, no sé, a mi mamá. Mi mamá me parece la mejor persona para gobernar Argentina. Yo no puedo meter a mi mamá en la política. Para empezar, porque ella tiene una vida privada. Y la gente que se dedica a la política tiene que prescindir de la vida privada, siendo que en Argentina es imposible, a no ser que vivas del Estado o tengas realmente una fortuna detrás tuyo. Entonces, realmente, si el sistema republicano funciona, a mí me parece que no. Segundo tema, relatividad moral. A mí me gustaría recalcar que no es lo mismo el voto de una persona, por ejemplo, un preso, como estamos viendo acá en Argentina, para los que son de afuera. El presidente de la nación liberó a no sé cuántos presos de la prisión de Devoto porque reclamaban estar confinados en coronavirus. A ver, muchachos, no sé qué piden. Son presos. No pueden pedir otra cosa que estar confinados, y agradezcan que le dan comida y calefacción. Pero bueno, no es lo mismo el voto de un preso, por ejemplo, al voto de una persona de bien, una persona que labura, que produce, que mantiene a sus hijos y le da una buena educación. No es lo mismo que el voto de una persona que ejerce la violencia o que ejerce actos de delincuencia. No obstante, en la democracia, esas dos personas tienen el mismo peso de voto. Y a mí me gustaría preguntar qué proyecto de Estado se puede tener, en base a qué, porque si hay una constitución, se supone que las personas deberían tener todos una línea moral igual. Digo, el Estado, en el artículo 2, en la Constitución, se dice que sostiene el culto del el catolicismo apostólico romano. No obstante, se están, eso, sumado a el Pacto de Costa Rica, y ahora sí se está defendiendo, por ejemplo, temas del aborto desde el Estado y se le hace lobby. Entonces, ¿qué tan bueno es la democracia y en qué punto creemos nosotros que hace mayor daño? Y hace daño justamente en la moral del Estado, en la moral y ética del Estado. Aclaremos en ese sentido, tengamos siempre presente que el artículo 2 de la Constitución Nacional sostiene que el gobierno federal sostendrá el culto católico apostólico romano en base a la compensación económica que asume justamente el gobierno constituyente de 1853 a partir de las confiscaciones a la propiedad que se realizó durante 1820 en Buenos Aires en contra de la Iglesia Católica, donde para financiar la guerra es que justamente se le quita el diezmo, la administración y la propiedad privada y tierras al clero católico. Bueno, el laicismo estatal tiene como más de 100 años, por lo menos en nuestro país. Así que, digamos que la Constitución y el artículo 2 se lo pasan por... Bien lo pueden poner en una pipa y fumarlo. Y... Que por Bueno, a demás, mí me... en una institución privada, digo, tanto defienden los liberales el libre comercio y la propiedad privada, y celebran estos actos de expropiación pseudo socialista, por no decir socialista justamente. Y acá, bueno, después vamos a hacer énfasis en la analogía que hay entre liberalismo y socialismo, que en realidad son dos caras de la misma moneda. Bueno, justamente donde ahora está el actual obelisco, antes había una iglesia que fue destruida.
Partimos de la base entonces de que el hombre es un ser político por naturaleza, por lo que la organización política es algo natural. En el catolicismo, Dios es el autor de la sociedad política. Por otro lado, el hombre alcanza su perfección mediante actos libres y buenos. Entonces, el obrar mal es como su debilidad, es un defecto de la voluntad que debía ordenarse al bien. Previo a esto, el hombre obedece a la ley natural que es intrínseca a él. Una de las cosas que indica la ley natural es el concepto de jerarquía, que es distinto al igualitarismo que supone la democracia. Entonces, el orden moral da existencia y rige la vida política, porque sin poder evitarlo, el hombre tiende siempre a su perfección, o sea, a hacer el bien y a evitar el mal. Entonces, lo que funda la sociedad política es el movimiento intrínsecamente moral y moralmente obligatorio. No sé si esto se entiende. Es como algo que el hombre no decide voluntariamente, sino que su vida en sociedad lo obliga a formar, ¿no? Entonces, bueno, una vez explicado esto, partimos a lo que es la soberanía de la mayoría. Y acá lo que se critica no es la democracia, como estuvo diciendo Jero y como también dijimos en el episodio anterior, no es la democracia como forma pura de gobierno en la cual se legitima el respeto del orden moral como emanación de la ley divina, se reconoce a Dios, se trata de propiciar una organización en la que se dé cabida al mayor número de ciudadanos en la dirección del público del bien común, etc. Esto no es exactamente lo que se critica, sino la democracia que hoy se vocea, ¿no? con mayúsculas, y en especial el mito de la soberanía popular. O sea, se hace lo que quiere el pueblo porque el pueblo es la ley, y el pueblo gobierna al pueblo. Por lo que el pueblo es, en la oración de el pueblo gobierna al pueblo, es sujeto y agente de gobernar. Y el pueblo también es objeto y tema es quien recibe la acción de ser gobernado. Entonces el pueblo decide todo y ahí caemos en el democratismo, que está regido por el principio del igualitarismo. Y a este concepto se le oponen desde lo católico lo que es la soberanía, viene de Dios y no del pueblo. El orden moral no es creación humana, no es un capricho humano, tampoco lo es el orden jurídico, y tampoco la sociedad puede organizarse por el capricho de la multitud, lo cual nos lleva al problema del sufragio universal, que es lo que bien decía antes Jerónimo, de que, tenemos todos el mismo, entre comillas, derecho, y más que derecho es una obligación de votar. O sea, si yo me quiero abstener de votar, tengo que hacer un voto nulo, y si no quiero ir siquiera a votar porque me parece una pérdida de tiempo, tengo que pagar una multa. Así que tampoco es un ejercicio libre de votación, digamos. Claro, es que aparte le cae la responsabilidad moral a una persona que no tiene por qué formarse en política. Que me respondan qué necesidad tiene una persona que no quiere ejercer en la política, que no quiere informarse tampoco porque quiere dedicarse a su comercio o porque no tiene tiempo y quiere dedicarse a sus hijos, lo que sea. ¿Qué responsabilidad tiene una persona que se vende churros en la calle a tener que informarse para que después vengan una sarta de, con el perdón de la palabra, de boludos, que encima le echen la culpa de votar mal los gobiernos? No, la culpa no es de él, la culpa es justamente de la manipulación de los medios, de la manipulación de los políticos. Claro, o sea, estás obligando a Doña Rosa, que está sentada enfrente de la tele mirando el noticiero todo el día, a que después vote a quien le indique el noticiero que está mirando todo el día. En ese sentido, y acotando lo que viene planteado Juana con Jerónimo, yo creo que es prudente tener en cuenta que la crítica en la que reside nuestra emisión es en contra de esta democracia moderna, esta democracia que ya surge en la Revolución Francesa y que se ha desplegado a lo largo y ancho del mundo. ¿Por qué se ha planteado esta situación en este contexto? Por la siguiente razón. Aun si nosotros recuperásemos esa democracia griega de los antiguos clásicos, veríamos que es bastante restrictiva en órdenes morales para justamente no subvertir lo que ellos consideraban lo más sano, que era la república. Si nosotros nos fijamos cómo funciona la democracia el día de hoy,
vamos a ver que en realidad no existe ningún parangón moral que permita determinar lo que es válido, legítimo y sano para el pueblo de aquello que es enfermizo. Fíjense en cómo cuestiones tan delicadas como el derecho a la vida, que es lo más sacro que tiene la persona, aún en un sentido ateo, no hay nada más privado que justamente la propia existencia, queda supeditada a una decisión mayoritaria. Y no me refiero solamente en cuestiones del aborto, que es donde más visible se hace. El simple hecho de que las libertades más básicas que tiene una persona dependan pura y exclusivamente de una voluntad general, es lo que ha transformado que el día de hoy, en nombre justamente de la democracia, en nombre de la democratización de la justicia, en nombre de la democratización de la información, se ha visto compelida la libertad de expresión a un recóndito espacio de corrección política. Hoy es imposible hablar efectivamente de una libertad plena cuando justamente la expresión que pueda tener cualquier ser humano se tiene que adecuar a lo que una burocracia política ha definido mediante su poder coercitivo. Y todo esto está legitimado en la democracia moderna. Y en ese sentido, volviendo a un tema central que planteó justamente Jerónimo al comienzo, es lo siguiente. Nosotros tenemos una democracia de partidos y esto no es un tema menor, porque quien quiere ingresar a competir en el espacio político debe previamente supeditar sus cartas de principios a lo que define la justicia electoral. Y esta justicia electoral ya tiene justamente preformada una opinión política. Por lo tanto, la única forma en participar en política es que el poder político te habilite. En esencia, la justicia electoral tiene una carta de principios que tiene que adecuarse a lo que ya previamente dijo una burocracia previamente. Y esto es muy riesgoso, porque esto ya está sesgando el debate. Una de las famosas críticas que se hace a este pensamiento de que se suele asociar a Karl Popper, un maestro del liberalismo, es lo siguiente. Es decir, hay que ser intolerantes con los intolerantes. Para defender la democracia hay que evitar cualquier forma de pensamiento ademocrático. Para defender la democracia hay que evitar que dentro del sistema demoliberal surja una resistencia. Por lo tanto, estamos viendo que justamente el propio sistema nos dice, para defender las libertades hay una burocracia que define quién va a ser libre, quién no va a ser libre de expresarse. Y eso es, cuanto menos, una tiranía de simples mayorías. Bueno, después de esta definición de oximorón, porque en realidad la democracia es un oximorón, porque de gobierno del pueblo no hay nada, estaría bueno recalcar también el poder que tienen los medios sobre las personas. Y es que, haciendo un poco de repaso histórico, para los que estudian comunicación, deben haber estudiado la teoría de la aguja hipodérmica. Que recordemos que previamente toda esta teoría, ya incluso Domenech, cuando habla de la propaganda política, podemos repasar que la cuestión de la propaganda y los medios y cómo eso legitima el mensaje político y manipula la democracia, ya la encontramos justamente con tanto los jacobinos como los girondinos, cuando desde la propia Francia ya planteaban la cuestión de la propaganda. Bien, lo que es el control en los medios de prensa, lo que es el control de la opinión publicada para legitimar cualquier acto de terrorismo, ya lo encontramos en su génesis en la propia Revolución Francesa. Bueno, se quería eliminar absolutamente todo tipo de resto del antiguo régimen. Es que los franceses heredan de los alemanes la prensa, y los alemanes son los capos de la propaganda. De hecho, los franceses, a través, como ya dijimos en el episodio anterior, creo, a través de la enciclopedia, es donde hizo la mayor campaña de propaganda, a través de la manipulación de la palabra, básicamente. De hecho, uno cuando revisa las primeras enciclopedias, son muy parecidas a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y es que se quería justamente suplantar este estudio de la verdad desde una percepción universal. De hecho, tanto es así, es medio descabellado. Muchos se quejan de la revolución bolchevique, y es que es muy parecido, hasta superior en tema de locuras expedidas por el movimiento, ¿no? Se quería poner el año cero, el año de la revolución, el año de la creación de la república. Y de hecho se quería cambiar... Claro, hubo un intento de un almanaque en la Revolución Francesa. Se quería cambiar los nombres de los meses, bueno, no me acuerdo bien ahora, pero eran por nombres revolucionarios. Entonces cuando hablan por ahí, bueno, a mí me da mucha gracia
algunos conspiranoicos del OVNI y todo eso, pero eso del nuevo orden mundial, en cierta parte es cierto, en tanto de que se viene intentando hacer desde la Revolución Francesa. Y bueno, ¿qué mejor momento para reflexionar eso en un momento como hoy, que a través de la democracia, por ejemplo, estamos confinados como unos salames, y no podemos, por ejemplo, ejercer nuestros comercios, la gente que, no sé, vende ropa, por ejemplo, no sé cómo va a salir de esta, y de hecho se quiere empezar a implementar vacunas que, por ejemplo, tengan chips para supuestamente facilitar el estudio de los casos del coronavirus. Vacunas obligatorias aparte. Yo creo que antes de darme, no sé, la pichicata de Bill Gates me van a tener que matar. Y yo no tengo nada en contra de las vacunas, pero es una locura. Hay un pensador muy interesante que escribe Las bondades del pesimismo, que se llama Roger Scruton, que él plantea justamente esta cuestión del escepticismo dentro del espíritu conservador. Y en ese sentido me parece como cuanto menos atinado atender a lo que está planteando Juan, a lo que está planteando Jerónimo, desde el siguiente punto de vista. La misma gente que ha hecho lobby en el mundo sosteniendo que hay que eliminar a la población y que tenemos un exceso de población la cual hay que empezar a restringir de alguna forma, es la gente que ahora propone la salvación mágica mediante ciertas vacunas, mediante ciertos chips, mediante cierta tecnología. Yo creo que hay que retomar ese espíritu de escepticismo, ese espíritu de pesimismo y tener ciertas dudas respecto a esta gente, porque es la misma gente que en nombre de la democracia y las libertades está sosteniendo justamente una reducción poblacional, un control demográfico en ciertas etnias. De ahí es que justamente retomamos al siguiente punto, que es en base a la propaganda, que es algo muy cierto. Ustedes piensen si tiene la misma capacidad de definición moral aquella persona que toda su vida ha consumido esta propaganda globalista en torno al ecologismo y el feminismo, que ve al hombre en general, no solamente al hombre en términos masculinos, sino a la humanidad como un gran enemigo, como un gran cáncer. Si esa persona es totalmente libre de votar en base a la propaganda que alguien le impuso mediante los medios durante años en su vida. Imagínense la cantidad de gente que se ha formado con la leyenda negra, si luego va a tener la misma opinión respecto a la Iglesia Católica y la participación que podemos tener en política, que aquella persona que ha tenido un espíritu escéptico de decir, ¿por qué será que toda la propaganda del establishment apunta siempre en contra de la Iglesia y ensalza estas virtudes o suerte de virtudes Incluso desde la democráticas? temprana edad. Creo que todos en el colegio tuvimos educación cívica. ¿Y qué aprendes en educación cívica? Bueno, cómo está organizada políticamente la Argentina, por qué tenemos que votar, qué dice Rousseau, qué dice Montesquieu, qué dice Locke. Siempre se aprende eso desde jóvenes. ¿Desde cuándo tenemos educación cívica? Casi que desde el primer año. O sea, desde que tenés 13 años te están diciendo que te están educando para votar. Y ahí está el tema de fondo, que un tema que quizás deberíamos abordar en profundidad en algún momento, que es el tema justamente de la educación. Es muy riesgoso que el Estado imparta la educación, porque se está autolegitimando la propia existencia de un Estado moderno que es, por definición, ilegítimo. Un Estado moderno que nace de las regalías, es decir, de usurparle poder a la Iglesia Católica en forma violenta y coactiva, y tal se vio como ha sido la conformación justamente en Argentina, cómo a partir de 1810 es una historia de traiciones, una historia de esclavitud, una historia de segregación, en la cual el propio ente que violentamente tiene coactiva a su población en forma ilegítima, es el que se encarga de impartir la educación, es el que revisa los planes de estudio aún en instituciones privadas y es el que impide cualquier forma de estudio alternativa como el homeschooling. Incluso no se puede escapar de ninguna manera del plan del Estado. Vos estabas nombrando el homeschooling, pero por ejemplo, el colegio al que fui yo, un colegio católico con todas las letras, estaba obligado a impartir la educación sexual del gobierno en contra del ideario que tiene mi colegio, que tenía mi colegio. Es que ahí es donde vemos que el Estado está tan sobredimensionado y el Estado se autolegitima. ¿Y cuál es la principal forma de autolegitimación? Y acá hay que estudiar la teoría del Estado de Carlos Heller. Estoy citando incluso a un propio marxista para ver que aquí a cada santo se le pone su velo en cuanto que representan una verdad en algún postulado. Y en este sentido, la democracia es la principal forma de legitimación. ¿Y por qué decimos esta cuestión que es para nosotros trascendental? Porque nosotros cuando hemos hecho la crítica a la democracia criticamos el ideario que planteó Rousseau. Y Rousseau dijo,
No importa, Rousseau toma en un principio un pequeño aspecto de Maquiavelo, que es en cuanto a poder separar la moral justamente del poder. Está demostrado a partir de Maquiavelo que moral y poder político no se corresponden, que se puede ejercer un poder político, un poder coercitivo, un poder de coacción, sin necesidad que la gente que lo ejerce sea un agente moral. Eso ya está demostrado en Maquiavelo. Entonces, ¿qué sucede con Rousseau? Rousseau, que toma una pequeña premisa de esta tesis de Maquiavelo, sostiene lo siguiente. Para que exista una persona que sea totalmente libre, tiene que participar en la conformación de las leyes. Y si sale perdidosa en esta conformación de las leyes, aún así se tiene que sentir satisfecha de haber tenido la oportunidad de participar. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, aun cuando se vea oprimida por unas mayorías, tiene que estar totalmente feliz, casi como recordando un mundo feliz dado Huxley, tiene que estar contenta de haber tenido la posibilidad de participar. Entonces, sucede que si se legaliza el aborto, el niño por nacer que fue acribillado dentro del vientre materno, tiene que estar contento que fue acribillado en nombre de la democracia, porque una mayoría circunstancial decidió que el derecho a la vida es una cuestión totalmente relativa. Esta es la mejor forma de graficar de cómo funciona la democracia y cómo se autolegitima el poder. Recordemos, la democracia, con esta teoría de Rousseau, se autolegitima. Uno no podría cuestionar de por qué tenemos que responder a este sistema tan perverso, porque justamente el propio sistema te dice, agradece que podés participar, agradece que podés votar. ¿Quieren verlo en ejemplos claros y concretos? Observen justamente qué sucede con el 24 de marzo en Argentina, donde democráticamente se impuso que fueron 30.000 chicos inocentes, lo cual no es cierto, y constantemente se dice, agradezcan que ahora se puede votar, agradezcan que no estamos en una dictadura, agradezcan que ahora se puede ejercer el derecho cívico de votar, como si eso fuese garantía de seguridad, estabilidad o libertad. Bueno, ¿cuántas veces las feministas incluso nos han dicho a nosotras las mujeres, bueno, gracias a nosotras ustedes pueden votar? Y bueno, es cuestionable un poco lo que nos ofrece este poder de votación, ¿no? Que es lo que, bueno, venimos criticando a lo largo del podcast. Y bueno, justamente ahí está la otra cuestión de cómo se ha profundizado la democracia. Y fíjense, vamos a tomar el ejemplo que muy bien ha planteado Juana y que yo no quisiera dejar pasar este programa sin hacer una reflexión al respecto. Juana nos dice, fíjense en el discurso feminista, y yo también voy a aclarar eso. Fíjense en profundidad del discurso feminista, porque el feminismo es esencialmente democrático, aunque a muchos nos parezca tiránico, nos parezca en contra del orden natural y hasta nos parezca estéticamente inferior, no podemos dejar de resguardar el siguiente aspecto. La principal premisa del feminismo surge justamente en 1960 cuando se plantea que lo personal es político. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad la primera ola del feminismo en realidad es una ola liberal que lo que hizo fue tratar de llevar más poder político a toda la población y en esto se vio beneficiado un cierto grupo de personas, en este caso las mujeres. Ahora bien, en la segunda ola del feminismo, que es 1960, es a mi criterio la primera y verdadera ola del feminismo, porque es cuando se empiezan a denominar así este movimiento, se dice los personales políticos. ¿Qué están diciendo? Que el cuerpo de la mujer, que el intelecto de la mujer, que el espíritu de la mujer deja de ser algo privado, disponible para sí mismo, y pasa a pertenecer a una burocracia estatal que va a definir qué hacer y cómo hacerlo. Cuando se dice que los personales políticos están diciendo que la sexualidad de la mujer, que la reproducción, que los roles en el hogar, que los roles en la familia, que su proyecto de vida, que su destino y sus libertades dependen pura y exclusivamente de la voluntad democrática del poder de turno, dependen exclusivamente de lo que el poder político defina sobre el cuerpo de la mujer. Y luego son las mismas que dicen que existe un supuesto patriarcado, cuando ellas mismas han delegado en el Estado paternalista la disposición sobre su propio ser. Recordando lo que dijo Nahuel Sotelo el día 26 de abril en una transmisión en vivo que hicimos mediante Instagram, él justamente recalcó que ante esta pandemia, que es un tema que nos ha afectado en gran medida, no solamente en lo económico, sino también en lo personal, la justicia electoral, que de por sí ya es bastante lenta en la conformación de nuevos partidos políticos, se va a ver totalmente supeditada a los tiempos de crisis que estamos enfrentando dentro del territorio argentino y en América Latina en general. Pero en este sentido, justamente Sotelo rescata lo siguiente. Los partidos políticos en formación, que podían representar una voluntad alternativa, esgrimir un abanico mucho más amplio de opciones para el votante promedio, justamente no van a poder
conformarse en tiempo y forma para las elecciones legislativas del año que viene. Esto se traduce que vemos que un poco por un fenómeno global y otro poco por la desidia propia de la idiosincrasia judicial que tenemos en Argentina, cada vez se restringe más la participación a nuevos agentes, cada vez está más reducido la posibilidad de elegir, donde se nos está ofreciendo en un supuesto amplio democrático una reducción en la que todos los partidos responden a la misma lógica socialdemócrata. No hay alternativas que representen un regreso a la identidad nacional, que representen un regreso a los principios naturales, y esto hace que uno tenga que verse necesariamente dispuesto a cuestionar el sistema que se nos ofrece. Incluso también a partir de esta idea de llevar la democracia a ciertos países, por ejemplo, en los que hay un régimen comunista, sin defender el comunismo, obviamente, pero como esta idea de llevarles la democracia como si la democracia fuera la antorcha del saber, es increíble. Y de hecho hay una alianza política el día de hoy. Eso demuestra que la democracia es una farsa cuando vemos que todos los partidos políticos han prestado consentimiento a medidas insólitas que ha tomado el gobierno nacional. Lo que nosotros hemos tomado como ejemplo en cuanto a que los partidos políticos en Argentina están funcionando en forma acorde a un determinado plan globalista, sabemos y somos conscientes que más de un oyente podría decir esto es una falacia por una falsa reducción. Pero yo les pido que analicen simplemente en forma global cómo funcionó la democracia en los últimos 100 años. Yo les pido al oyente que se fijen cómo a partir de la doctrina Wilson y la Primera Guerra Mundial, donde se acaba con el último imperio católico viable que había en el mundo, cómo de ahí en adelante, siempre en nombre de la democracia, se han intervenido principios naturales de cada nación sin respetar sus identidades locales. Y gracias por escuchar el podcast de Liniers. Este y todos los episodios del podcast de Liniers los encontrarás en la playlist de YouTube de Fundación Libre, en el Spotify de Fundación Cruz del Sur, junto a los nuevos cursos subidos gratuitos a disposición de todo el mundo y al SoundCloud de Editorial Tradicionalista de España. Recomendamos enfáticamente seguir la cuenta del podcast de Liniers en Instagram, junto a la cuenta de Horacio Justo, donde a las 11 de la noche estará haciendo vivos, discutiendo diferentes tópicos con diferentes referentes, entre los que se encuentran los comentaristas del podcast de Liniers.